Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una clase más de Aprende Contabilidad desde cero. Como siempre, les saluda su profesor y amigo Luis Miguel Mac y mi compañera de siempre, Ana Regina Mac. En esta oportunidad vamos a hacer una breve descripción de lo que fue la clase número uno, que tenía como sustento la base legal de las sociedades mercantiles en Guatemala. La clase número 2 habló de la sociedad colectiva y en esta oportunidad estaremos hablando de la sociedad en comandita simple. Como siempre, estamos en base a la legislación guatemalteca, según el Código de Comercio. Estamos en el artículo 68, con el título Sociedad en comandita simple. La sociedad en comandita simple tiene carácter personalista y se define porque existen dos tipos de socios, los cuales se denominan comanditados y los comanditarios. Los socios comanditados son los que responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria de las obligaciones sociales. Y, por otro lado, los comanditarios que tienen responsabilidad limitada al monto de su aportación. En esta sociedad tenemos una característica muy especial de que las aportaciones no se pueden representar por títulos o por acciones. Esa es una de las características que tiene este tipo de sociedad. La razón social de esta sociedad es muy peculiar. Según el artículo 69, razón social, siempre hablando del Código de Comercio de Guatemala, se forma con el nombre de los socios comanditados, con los apellidos de dos o más de ellos, si fueren varios, y con el agregado obligatorio de una leyenda y compañía en comandita, lo que se va a abreviar con CIA.S en C. Esta tiene una característica aparte, esta lo menciona en el artículo 70, y dice acerca del nombre de la razón social, que cualquier persona que no sea un socio comanditado, que haga figurar o que permita que su nombre figure en la razón social, quedará obligado u obligada en favor de terceros en igual forma que los comanditados. Esto le va a dar la responsabilidad y además va a tener que incurrir, según el artículo 70, los socios comanditarios cuando se omite la razón social, la expresión sociedad comanditada o su abreviatura. Esto lo podemos encontrar en el artículo 70. Ya acá en el artículo 71 nos habla acerca de la aportación íntegra del capital. El capital de la sociedad, nos indica, deberá ser aportado íntegramente, o sea, en su totalidad, al constituirse por uno o más socios comanditarios, o por estos y por socios comanditados. Muy importante es conocer acerca de cómo es que se constituye o se integra la aportación del capital en este tipo de sociedades. Asimismo, la administración de estas sociedades será a partir de los socios comanditados que van a tener la exclusividad de la administración de la sociedad y la representación legal de la misma, salvo la escritura social permita que la administración la tengan extraños. Acá se va a tener que hacer, pues, por nombramiento ante un abogado y notario, qué es o a quiénes se les va a delegar la administración de la sociedad. Este nombramiento de administradores, que pues acuerden los socios comanditados, no va a surtir efecto hasta que no se obtenga la aprobación de los socios comanditarios por el voto que represente la mitad más uno del capital aportado
por ellos. También reúne una característica bastante importante, según el artículo 73, que los comanditarios no pueden administrar. Los socios comanditarios van a tener prohibido cualquier acto de administración de la sociedad, aún en la calidad de apoderados de los socios comanditarios o de la sociedad. Esto se puede encontrar en el artículo 73 del Código de Comercio. De igual manera, pues estaremos ahorita trabajando con otro tipo de sociedad. Este tipo de sociedad se encuentra en el artículo 78 siempre del Código de Comercio y como vemos acá, es la sociedad de responsabilidad limitada. Artículo 78. Cuando hablamos de una sociedad de responsabilidad limitada, estamos hablando de que es una sociedad que está compuesta por varios socios que solo están obligados al pago de sus aportaciones. Fíjase bien, solo están obligados al pago de sus aportaciones. ¿Cuánto doy? Esa es mi obligación. Por las obligaciones sociales responde únicamente el patrimonio de la sociedad y en su caso la suma que a más de las aportaciones convenga la escritura social. Esto de igual forma se encuentra en el artículo 78 del Código de Comercio. El capital en este caso está dividido en aportaciones que no podrán incorporarse a títulos de ninguna naturaleza ni denominarse acciones. Esto es muy importante conocerlo porque pues nos está dando una prohibición de que no vamos a poder incorporar títulos de ningún tipo, de ninguna naturaleza, ni mucho menos denominar acciones a las aportaciones que se hagan al capital. En cuanto al número de los socios, según el artículo 79, nos indica que no puede exceder de 20 socios. Óigase bien, no puede exceder de 20 socios. En este caso, es la sociedad de responsabilidad limitada. En cuanto a la denominación o razón social, veamos estos aspectos que nos presenta acá. Nos indica que la sociedad va a girar bajo una denominación o bajo una razón social. La denominación se va a formar libremente, pero siempre tiene que hacer referencia a la actividad social principal. La razón social se formará con el nombre completo de uno de los socios o con el apellido de dos o más de ellos. En ambos casos es obligatorio agregar la palabra limitada o leyenda y compañía limitada, las que podrán abreviarse como LTDA o CIA.ltda. Esto se va a hacer de su forma respectiva. Si se omiten esas palabras o leyendas, los socios deben de responder de modo subsidiario, ilimitado y solidariamente de las obligaciones sociales en las que incurra este tipo de sociedad. La aportación íntegra del capital. Cuando nosotros hablamos de la aportación del capital de la sociedad de responsabilidad limitada, nos damos cuenta de un pequeño detalle. No se puede otorgar la escritura constitutiva de la sociedad mientras no conste de manera fehaciente que el capital ha sido íntegramente y efectivamente pagado. Aquí esto pues pone un límite en cuanto a el otorgamiento de la escritura de constitución de la sociedad. No se va a poder hacer la escritura hasta que el capital no esté totalmente pagado. Si se otorgare la escritura constitutiva, si
En esa circunstancia, el contrato va a ser nulo y los socios serán ilimitada, solidariamente responsables de los daños y perjuicios que por tal razón se causare a terceros. Este, como repito, es otro de los detalles que hay que tomar en cuenta. Lo vamos a encontrar en el artículo 81, aportación íntegra del capital del Código de Comercio de Guatemala. En la sociedad anterior hablábamos de que los socios podían aportar no solamente capital, sino que también trabajo. Cuando un socio aporta trabajo, se le denomina socio industrial. En este caso, o sea, en la sociedad de responsabilidad limitada, este tipo de socio no puede existir. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 82. No hay socio industrial. Entonces, este tipo de socio no existe, como repito, dentro de una sociedad de responsabilidad limitada. Con respecto al nombre en la razón social, cualquier persona extraña de la sociedad que haga figurar o que permita que figure su nombre en la razón social responderá de las operaciones sociales hasta por el monto de la mayor de las aportaciones. Aparte de esto, debemos de tomar muy en cuenta lo que nos dice el artículo 85, otras disposiciones aplicables, y que son aplicables los artículos 64, 65, 66 y 67 del Código de Comercio de Guatemala, siempre hablando de las sociedades mercantiles. Como siempre, pues estamos hablando acerca de las sociedades, su base legal. No tenemos otro tipo de fundamento legal en Guatemala, sino el Código de Comercio y también pues el Código Civil, que pues en cierta manera no se toma mucho en cuenta para poder hacer esto, sino que más es de aspectos puramente legales. Entonces, lo más importante para nosotros es el Código de Comercio. Por esta razón es de que nos estamos fundamentando expresamente en el Código de Comercio. Ya en la parte práctica estaremos explicando con ejercicios prácticos cada uno de estos detalles. Por hoy, pues dejamos hasta acá la clase número 3. Como siempre, nos despedimos de ustedes, su servidor Luis Miguel Mac y mi compañera Ana Regina Mac. Los esperamos y hasta la próxima. Muchas gracias.